Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor presidente. Hoy estamos acá en función de un pedido de sesión especial, no para analizar el reglamento. Yo la verdad que lamento todo este tiempo de discusión para analizar el reglamento, porque el pedido tenía que ver con otra cosa. Esta Cámara y estos diputados que estamos sentados aquí hemos hecho sesiones especiales para discutir, por ejemplo, blanqueo de fondos a aquellos que tienen dinero afuera y no lo declaran, como hizo el presidente de la Nación. Hemos hecho sesión especial también para pagarle caro y mal a los fondos buitres, o pagarse a sí mismo, porque muchos de esos tenedores son también los que presionaban para que se pague caro y mal. Hemos hecho sesiones especiales para derogar la ley de medios. Y yo no entiendo por qué nos cuesta tanto discutir este tema que sí está en la agenda de los argentinos, porque esos otros temas estaban quizás en la agenda del Ejecutivo y la oposición venía a debatir esos temas, pero no estaba en la agenda del ciudadano y el vecino común. Lo que está en la agenda del ciudadano y el vecino común, y hace bastante tiempo, es el tarifazo. Y digo hace bastante tiempo porque en la última sesión, señor presidente, que hizo esta Cámara, yo pedí el tratamiento sobre tablas de un proyecto relacionado al tarifazo, tratamiento que no logramos, pero ya veíamos hace varios meses, por eso hay tantos proyectos relacionados a este tema. Entonces, ver esta discusión hoy por el reglamento, cuando la gente que está aquí afuera o todos los argentinos están reclamando que le demos solución a un tema como el tarifazo, me da un poco de tristeza y ver qué divorciada está la agenda de esta Cámara de los problemas de la gente. Decía, estamos convocados acá no para discutir el reglamento, estamos convocados por la inoperancia y la improvisación de un presidente que no acertó, no dio pie con bola con este tema. Estamos acá no para analizar el reglamento, sino por la inoperancia y la improvisación de un ministro que está más atento a mirar el balance de una petrolera privada que a la gestión que debe llevar adelante. Y por ahí algún diputado decía que acá vino mucha gente, y es cierto que pasa mucha gente, y eso está bueno. El problema es que ha venido mucha gente no a hablar de este tema, ha venido mucha gente, por ejemplo, a hablar de la reforma política. Y yo le digo, señor presidente, en mi provincia no he encontrado a uno que me pare y me pregunte sobre la reforma política. No está en la agenda de los vecinos, no está en la agenda de los argentinos. Entonces, cuando dicen que vino mucha gente, lo importante sería ver si vino o viene o quiere venir el ministro, porque ese tema sí está en la agenda de todos los argentinos. Cada neuquino que me ve en la calle me para y me pregunta qué va a pasar con el tarifazo, porque están angustiados. No la angustia que dijo el presidente de la Nación en Tucumán, que tenían aquellos que declararon la independencia. No, están angustiados los vecinos hoy porque no saben qué hay que hacer con este tema. Y tampoco es cierto que no estén pagando las facturas, como también se dijo acá hoy. Sí, hay muchos que ya han pagado, pero siguen con esta incertidumbre en la cual nos metió el Ejecutivo. La justicia intentó dar una solución y nosotros vamos atrás de la justicia, atrás de la agenda del pueblo, y discutimos horas sobre un reglamento y no discutimos la cuestión de fondo. El pueblo se organiza. En la Patagonia se han hecho muchísimas movilizaciones, además de presentar amparos, algunos conducidos por intendentes de la propia fuerza política del presidente, otros de otros intendentes, pero también se han realizado asambleas públicas en la ciudad de Neuquén, en la ciudad de Esquel, donde participaron también diputados nacionales, en Bariloche, porque este es el tema que hoy los tiene angustiados, y uso esa palabra justamente porque es una que usó el presidente. En ninguna de esas asambleas o reclamos, como decía el diputado Martínez, que me antecedió, encontré a alguien en remeras o en patas discutiendo este tema. Muy desafortunada la frase del presidente, como tantas otras, o como de algunos ministros que hablan de este tema. Pero acá nosotros vinimos a una sesión especial a discutir dos temas fundamentales. Primero, la interpelación al ministro, que es necesario que venga a explicar, porque algunos defienden
el tarifazo, pero en vez de hablar del tarifazo empiezan a hacer deportes en el recuerdo y hablan de cuestiones para atrás, pero con eso no vamos a resolver este problema, no resolvemos el tema de agenda del pueblo argentino. Nosotros para eso tenemos que discutir, decíamos, primero la interpelación para que explique lo que no está pudiendo explicar el oficialismo hoy acá, porque para defender el tarifazo hablan de otros temas y no escuché a nadie explicar por qué el 1000% o por qué pasamos del 1000 al 400 sin ningún fundamento, la verdad insólito. Nadie dijo por qué, porque no tienen explicación, no saben, porque en el fondo tampoco defienden el tarifazo. Están obligados a venir a defenderlo acá, pero sería bueno que hablemos de eso, de que expliquen si están a favor del tarifazo, que expliquen el por qué, porque esos porcentajes que no tienen nada que ver con la realidad del pueblo argentino. Decía dos temas, uno la interpelación y otro una herramienta, sancionar una ley que le dé una herramienta al pueblo argentino para salir de esta incertidumbre, de esta angustia, que le dé una herramienta a la justicia para saber cómo va para adelante, porque ha frenado el tarifazo, pero tampoco la justicia puede resolver cómo avanza con este tema. Entonces nosotros necesitamos hoy no solamente discutir la interpelación del ministro, sino sancionar, y ya termino con esto, presidente, una ley que defina claramente, que derogue el tarifazo, que exige al Ejecutivo hacer las audiencias públicas y que también le exige al Ejecutivo a definir una nueva tarifa, pero que tenga en cuenta la recesión que hay, la inflación que venía de antes y que se disparó mucho más, la depresión del mercado interno, la realidad de las clases bajas, medias y altas también, que tenga en cuenta a los electrodependientes, que tenga en cuenta a las pymes, que tenga en cuenta a las bibliotecas, que tenga en cuenta a los clubes, que tenga en cuenta a esas ONG que no les alcanza lo que hacen todos los días para ayudar y hoy se ven destruidas por este tarifazo. Esto es lo que hoy nosotros tenemos que discutir y es lo que está en la agenda de ese pueblo, que está acá afuera y que está movilizado en cada una de las ciudades del país. Eso es lo que vine yo a discutir hoy, señor presidente, y no esta discusión del reglamento. Gracias. Gracias, señor diputado.